Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día lunes 26 de febrero del año 2024 y continuamos con la lectura bíblica del libro de Génesis capítulo 23. Lo leemos y decimos, dice el versículo 1, fue la vida de Sara 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sara. Y murió Sara en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerta y habló a los hijos de Het, diciendo, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros, y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Het a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra y a los hijos de Het. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta delante de mí, oídme e interceded por mí con Efrón, hijo de Zohar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Este Efrón estaba entre los hijos de Het, y respondió Efrón eteo a Abraham, en presencia de los hijos de Het, de todos los que entraban por la puerta de la ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella. En presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efrón, en presencia del pueblo de la tierra, diciendo, antes, si te place, te ruego que me oigas. Yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí, y sepultaré en ella mi muerta. Respondió Efrón a Abraham diciéndole, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 siclos de plata. ¿Qué es esto entre tú y yo? Entierra pues tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 siclos de plata de buena ley entre mercaderes. Y quedó la heredad de Efrón que estaba en Macpela, al oriente de Manré, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y todos sus contornos, como propiedad de Abraham, en presencia de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Macpela, al oriente de Manré, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había, de Abraham como en posesión para sepulcro, recibida de los hijos de Het. Hermanos, aquí muere Sara, de 127 años, en la cual le dio el hijo de la promesa a Abraham. Y bueno, pues llega su tiempo final, fallece y Abraham tiene que enterrarla, pero está en un lugar donde no le pertenece. Entonces va, compra la heredad, aduciendo, ¿no? Es lo que muchas veces decimos. Y Abraham fue tan leal en eso, en que no quiso nada regalado de parte de los reyes o de las naciones que estaban enfrente. Él lo compró. O sea, vendémelo, yo lo pago. No importa cuánto sea, yo lo pago. Y así lo hizo Abraham. Compró la propiedad, le dijeron al final que costaba 400 siclos de plata. No, sin embargo, lo que hay que recalcar, hermanos, es que le dicen los hijos de Het, eres un príncipe de Dios. Reconocen lo que era Abraham. ¿Qué significa eso? Que Abraham se comportó todo el tiempo como un creyente, como alguien que confiaba en Dios. Nunca cambió su forma de ser, aprendió la lección de las otras ocasiones en las cuales había mentido sobre su esposa y él comienza a ver y, como decimos, a dar testimonio de lo que Dios era para él.
Por esa razón, esta gente reconoce quién era Abraham y lo reconoce como un príncipe del Dios Altísimo, o sea, lo máximo. ¿Por qué razón? Les dije yo, por su testimonio. Y eso es bueno, hermano, que donde vayamos, la gente nos pueda reconocer como hijos de Dios, no como el fulano, no como el mengano, sino como hijos de Dios, que reconozcan que de nosotros emana algo especial y que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y eso es lo que tenemos que hacer, para en cualquier lugar se nos salude, se nos vea con bien. A los hijos de Dios nadie les puede negar, pero muchas veces, hermano, no caminamos como hijos de Dios y eso impide que el resto de las personas nos vean como hijos de Dios y nos consideren simplemente una persona más y ya estuvo. Así es que, hermanos, tomemos ejemplo de Abraham, confiemos en Dios, creamos en Él, demos buen testimonio en la casa principalmente, en la calle, en el empleo, en el negocio. Seamos honestos con nosotros mismos y comencemos a ser diferentes para que seamos reconocidos como verdaderos hijos de Dios. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.